Bueno, por último, en Text on Immigration, vamos a ver el último ejercicio que nos queda, salud. Nada, pues descargamos ese archivo con el texto y los ejercicios, ¿vale? Bueno, que eso ya lo teníamos. Y ahora vamos a trabajar con el tercer y último ejercicio que no se relaciona directamente con este texto, es decir, no es necesario haber leído el texto para poder responderlo, y que reproduce la pregunta número 3 del examen, ¿no? Esta de gramática, en la que me dan frases o unas frases con uno o varios huecos, algunos llevan detrás, como digo, una palabra entre paréntesis, y hay que determinar, hay que completar ese hueco con la parte, el contenido de gramática que sea necesario. Claro, este está adaptado a lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Que fundamentalmente han sido los tiempos en su forma y en su uso y los adjetivos, el degree of the adjective, el grado del adjetivo, ¿vale? Yo les decía también, y aquí va a aparecer, al menos en una oración, al menos en una oración, en este tipo de ejercicios no solo nos preguntan elementos de gramática, los que hemos visto y los que vamos a ir viendo, sino que también a veces hay que completarlos con un pronombre. I, me, she, mine, o hay que completarlos con alguna partícula, con una preposición. A veces puede ocurrir eso. Digo además que en las últimas convocatorias el ejercicio 3 ha sido o tiempos u otro aspecto gramatical, que si condicionales, que si, como digo, el adjetivo, etcétera. No han hecho mucho hincapié en que el hueco se rellene o con un pronombre o con una preposición, pero podría ocurrir, ¿vale? Podría ocurrir. Bueno, pues nada, ahora vamos, lo hacéis y tal, ahora vemos las soluciones, o sea, las respuestas correctas, pero recordad que, bueno, pues que ese tipo de ejercicio yo siempre llamo que es un poco loco, porque es que, bueno, a ver, quizá esta versión, puesto que hasta ahora lo que nos hemos dedicado solo a los tiempos y al degree of the adjective, el grado de los adjetivos, pues bueno, a lo mejor ahí lo vemos un poquito, tenemos como el campo más acotado. Cuando ya se estudie, se repase todo en el curso, pues claro, ahí se será un poco más, ¿vale? Así que damos unos minutos para que completéis cada hueco con lo que sea necesario, ¿vale? Y una pequeña pista, pues que bueno, que esto se conoce y tal. Cuando si queréis que el ejercicio quiere que utilicéis o un ver o un tiempo verbal o algo del adjetivo, va a indicar el verbo entre paréntesis y va a indicar el adjetivo entre paréntesis. Si no hay nada, entre paréntesis es solamente el hueco, pues entonces será otra cosa, o bien una preposición o una partícula o un conector o algo así, ¿vale? Si no hay nada detrás del hueco. Pero si hay algo, será o un verbo, entonces será tiempo verbal, o un adjetivo y entonces será grado del adjetivo. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello y enseguida enseguida, cuando terminéis y tal, corregimos. Ah, bueno, algunas cosas que habéis ido comentando. Por ejemplo, en los huecos de este ejercicio que no tienen palabra, que no tienen al final del hueco una palabra entre paréntesis, claro, ¿en qué me tengo yo que fijar? ¿No? Comentaba por aquí Rocío. Yo recomiendo siempre que antes de lanzarse directamente a completar los huecos, tanto tenga palabra como no, leáis primero la frase completa y lleguéis al sentido de la frase o al menos eh, pues, a alguna significado, algún tipo de expresión que os ayude a saber qué va ahí. Normalmente, puesto que esa es la manera de saber si tengo que colocar un tiempo, no sé qué, no sé cuánto, las frases que se redactan para el ejercicio del examen no suelen ser excesivamente enrevesadas, ¿vale? Es decir, tan difíciles como que no te dejen hueco para saber qué ocurre, ¿no? Luego, y por eso hacemos también este tipo de ejercicio en clase, para que ahí también vamos a intentar dar en cada uno de pues si son tiempos verbales, si son qué trucos, qué elementos, en qué os podéis fijar en la frase para saber determinar
qué es lo que tengo que poner ahí, ¿no? De entrada, para cualquier cosa o para cualquiera que sea la respuesta a la solución, leer completa las frases antes de lanzarse a tal, porque al leer, ya digo, más o menos vaya a tener una idea de en qué tiempo se sitúa, eh, si me está hablando de algo que está pasando, si me está hablando de algo que va a pasar. Es decir, más o menos os va a dar una serie de pistas, nada más que la lectura de la frase en sí, que ya os ayuda. Y luego ya, si es un tiempo, si es cuando en su momento veamos pasiva, si es no sé qué, no sé cuánto, ya habrá algo más concreto que os ayudará en cada frase, ¿vale? Apuntando hacia una cosa u otra. Ok, el primero, o sea, lo tengo aquí en el móvil, así que puedo pasar directamente eh, al procesador para ir escribiendo la respuesta, es decir, no está cambiando de un lado hacia otro, que es un poco molesto y tal. Bueno, el primero me dice, last May was the month, ahora viene un hueco sin palabra, Julie and her husband got divorced. She told the news in the middle of a family dinner. Okay. El segundo, un poquito más, yo creo que de los dos, es el que puede ser un poquito más difícil de sacarlo. Pero el primero, fijaos, ¿no? Decía, last May was the month. ¿Qué significa month? ¿No? La palabra month. ¿Ves? Mes, ¿no? Como dice Alberto, que se lo oye bajito. Pero, efectivamente. Es decir, viene mes, el hueco, luego habla de Julie, and her husband got divorced. Last May was the month, Julie and her husband got divorced. Y entre ambas está el hueco, ¿no? Pues bien, ¿qué creéis que podemos necesitar ahí para conectar la frase que habla de un mes con la frase que me dice lo que, pues, que pasó en ese mes? ¿Cómo? When. Pero decidme algo concreto ya, ¿vale? Voy a When. ponerlo otra vez, ¿no? Last May was the month Julia and her husband got divorced. Pues, ¿cómo conectaría? En When. este caso concreto, la traducción al castellano os puede ayudar. El mes pasado, el último mes o el pasado mes de mayo fue el mes Julia and her husband se divorciaron. En español diríamos en el qué, cuándo. Por lo tanto, lo que me están pidiendo, ok, Alberto ya no, nos ha dado esa solución, efectivamente. Lo que nos están pidiendo es, ok, como yo tengo que unir esas dos, en este caso me puede ayudar la traducción. Claro, lo que une fue el mes, was the month, Julia and her husband got divorced, es en el que, es decir, como dice Alberto, ¿cuándo? Aquí, en este hueco, lo que me pedirían es, eh, efectivamente, oh, perdón, que lo completase, estamos en el, con when, ¿ok? Last May was the month when Julie and her husband got divorced. Cuando se divorciaron, ¿vale? Y aquí es el contexto, aquí son digamos, la revisión de la frase o de las frases, lo que te lleva a ti a deducir que tiene que ser ese when. Y la segunda, ya digo, la segunda es un poco más complicada. She told them the news in the middle of a family dinner. ¿Qué nos puede servir aquí? Aquí nos sirve concretamente el manejo, el uso del verbo tell. Tell, ¿cómo? Told es el pasado de tell, ¿no? Tell es el verbo contar, ¿vale? Tell, told, told. Entonces decía, ¿por qué esa puede ser la pista? Porque cuando en su momento, porque si hablaremos, aunque bueno, esto más o menos que había que comentar, más o menos se debería de saber, pero bueno, lo comentaremos nuevamente cuando veamos el reported speech. El verbo tell, que es contar o decir algo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre lo más habitual es que vaya seguido de la persona o personas a las que se le cuenta algo. Es decir, que como ahí nos indica Alberto, lo que sería necesario sería un pronombre que indicara la persona o personas a la que le decimos algo. Insisto,
porque el verbo tell se utiliza casi siempre en el 90-95% de las ocasiones, seguido de o bien un sustantivo o bien un pronombre que, vuelvo a decir, indique la persona o personas. Sí, dice, claro, me o as, es decir, o a mí o a nosotros. Y lleva razón esto, Alberto, cuando dice que, claro, no quedaría claro. Es decir, cualquiera de las dos opciones sería válido. Es más, yo incluso añadiría una tercera que sería them a ellos, porque sería, entonces nos dijo las noticias en medio de la cena familiar y sería us, me dijo la noticia en medio de la cena familiar y sería me, o incluso them les contó a Les ellos, dijo. les dijo Claro. las noticias en medio de una cena familiar. Es decir, todas esas posibilidades serían válidas. Me, us o incluso them. Me contó, told me, nos contó, told us, o les contó a ellos, told them. Vale. Estos tres pronombres, me, us y them, son llamados pronombres objeto, Object porque pronouns. se utilizan para expresar en inglés lo que en español hablamos de los complementos del verbo, directo, indirecto, etcétera. Siempre se utilizan detrás del verbo o detrás de una preposición, ¿vale? Cualquiera de esos sería válido, ¿vale? Porque la frase, Vale. tal y como está expresada, insisto, da posibilidad de esos tres. Y lo que nos ha llevado a ello es, insisto, el que están utilizando el verbo tell, en pasado, told, que suele ir acompañado, casi siempre lleva detrás la persona o personas a las que se le cuenta, ¿vale? Como decía un poco antes de empezar el check-in, que realmente hay que ir frase por frase, ¿no? Explorar bien la frase para saber y deducir qué me hace falta. Number two, esta dice, there is a clear rule in the class, in this class. Hay una norma muy clara. You not take out your mobile phones. Aquí ya tenemos un verbo, es decir, que tiene que ir más o menos hacia tiempos verbales. ¿Qué pondríais ahí? ¿Qué posibilidades tenéis? Can't take. Perdón, Alberto, ¿puedes repetirlo? Can't take. Ok, that's right. Eh, Alberto me da esta, que por supuesto es correcta, claro, que es, aunque es algo que todavía no hemos estudiado, pero os explico también otra posibilidad. Mirad, Vale. cuando aquí rule habla de regla, norma. En su momento, cuando hablamos de los verbos modales, repasamos los verbos modales, hablaremos de ciertos verbos modales que te dan permiso o te prohíben. Vale, efectivamente. Entonces, en este caso me dice que hay una regla en esta clase que es que no debes sacar el móvil, ¿no? You can't take out o bien you mustn't, ¿vale? No debes. Aunque es más correcto el que da Alberto, según la gramática, también podría utilizarse el mustn't. You mustn't take out your mobile phone. Ok, pero como todavía no hemos visto eso, también sería válido, ¿no? Podría haber, ahora mismo haber sido válido el poner ese verbo en present continuous y decir you are, perdón, on taking your mobile phones. En el sentido, lo que pasa es que está un poco ahí cogido por los pelos o un poco retorcido, en el sentido de que en un futuro, aunque sea ya, no puedes sacar, o sea, no vas a sacar, you aren't taking, you are not taking out your mobile phone. No vais a sacar, no vas a sacar el teléfono móvil, ¿vale? Porque al ser una norma, por lo tanto es un futuro que va a ocurrir sí o sí. Insisto, esa respuesta de aren't taking, la mejor son las que ofrece Alberto y tal, pero como todavía no hemos llegado ahí, nosotros podíamos completar esta frase en concreto con presente continuo, con esa justificación que digo, que se refiere, ¿sabes? Present continuo, normalmente a futuros ya listos, preparados y tal. Bueno, pues aquí como estamos hablando, adiós Javi, hasta luego. Eh, como tengo que digo, utilizar, ¿no? Ese present continuous, tengo que utilizar un tiempo,
podría ser ese tiempo, ¿vale? Esa idea de futuro. ¿Ok? Aunque insisto, cuando ya lo exploremos bien, el más correcto sería pues o can o también mustn't. Ok, three. Este me dice, es un pequeño párrafo en el que me cuenta como una, y esto es importante, una pequeñísima historia. In 1989, soon after John his degree in architecture, he bought a much house than the one his envious brother Julian had. Tenemos dos huecos entre John y his degree, que sería la primera línea, con finish. Viene entre paréntesis al lado de ese hueco, que es el verbo terminar. Y en la segunda, en el segundo hueco, tengo la palabra big, entre paréntesis, que es un adjetivo. Bueno, está claro que en el primero tendremos que utilizar el finish en un tiempo concreto y en la segunda el adjetivo en uno de los degree of the adjective, de los grados del adjetivo. Bueno, en el primero, hay varias pistas que debería, llegado el momento del examen, deciros claramente cuál es el tiempo que tenéis que poner. Está, por ejemplo, in 1989, quizás esa sea la más clara. Soon after, ¿ok? Bueno, soon after también, quizás al contrario, esa es la más clara. Por lo tanto, bueno, perdón, y que en la segunda frase yo tengo un verbo en pasado simple, y bought, que es el pasado de buy. Él compró. Entonces, con esto, con in 1989, que nos sitúa en el pasado, el soon after, poco después de que, ¿cómo pondría yo de acuerdo a los tiempos verbales que hemos visto? Tiene que ser algo que conecte o que esté relacionado con el pasado. ¿Cómo en qué tiempo verbal podría yo poner ese finish? ¿Nos sirve también de referencia? Ajá, that's right. El de he bought, compró. Claro, fijaos, dice, poco después de que John mm, mm, compró. Es decir, primero ocurrió lo de que terminó la carrera y luego el que compró en la casa. Es decir, que, como está diciendo Alberto, yo tengo que colocar finish en past perfect, que era este tiempo que indica una acción que es pasada, pero anterior a otra pasada. Y ese soon after, poco después de que hiciera eso, de que terminara la carrera, es lo que te da a ti la pista de que finish ocurre antes de comprar la casa y por lo tanto finish debería de ir en past perfect. In 1989, soon after John had finished his degree in architecture, he bought, ¿vale? That's right. Es el past perfect, que es esta, inciso, esta acción pasada anterior a otra acción que también se sitúa en el pasado. Y ese, sí, past perfect. Claro, ok. A ver, si solo pones finish sería past simple. Entonces, de repente te lo darían Ajá. Sí, sí, te entiendo que... Y yo creo que si esto hubiera... a ver, por parte. Cuando lleguemos al examen va a ser mucho más... al momento, toda la práctica, el repaso y estudio que hayáis hecho, os va a ser más sencillo ver que se trata de... ¿Vale? Pero aún así yo creo que en este caso muchas veces, porque suele ser el error, compañeros que hubieran hecho el examen y tal, se hubieran equivocado y hubieran puesto el finish solamente, ¿vale? Eh, el past perfect, vosotros pensad que para yo tener que utilizar el past perfect en el examen, bueno, primero tiene que ser efectivamente un ambiente, o sea, el párrafo, la frase tiene que estar en el pasado. Pero tiene que haber alguna referencia, normalmente en forma de otro verbo en pasado simple, que ese ya te lo da el ejercicio, que es la acción respecto de la cual lo que tú tienes que poner, el verbo que tú tienes que poner en past perfect ocurrió antes. En este caso sería he bought. Entre el soon after, poco después, y el he bought, eso te dan las dos pistas que te dicen, no, primero terminó su carrera, John had finished his degree, y luego se compró esa casa. Es decir, aquí estaría esa dos pistas. Ese verbo en past simple de referencia y el soon after, poco después. ¿Vale? El past perfect. Past simple sería Aida si solo pongo finished.
Exacto. Lo que pasa es, insisto, que por esa configuración de la frase, por esos elementos que aparecen ahí, tenemos que poner ese past perfect, ese had finished. John has finished his degree in architecture. Y continúa la frase, he bought a much, y ahora tenemos el adjetivo big. ¿Ok? Bueno, pues si es un adjetivo, lo que me van a pedir, como digo, es un grado del adjetivo. ¿Pero cuál? Y hay una pista definitiva o muy importante en la frase, para que sepamos qué grado es. ¿Qué pista tenéis ahí? ¿Qué palabra o qué partícula o qué hay en la frase? Bueno, Match. match puede ser, además lo estuvimos trabajando la semana pasada también. Than, esa es la pista definitiva. Fijaos que después de house dice than. Than siempre se relaciona con el grado de comparativo. Puede ser de inferioridad o de superioridad. Bueno, por el sentido de la frase, aquí es, y además por ese much, tiene que ser el grado comparativo de superioridad. Es decir, bigger. He bought a much bigger house than the one his envious brother Julian had. That's right, much bigger. Cuando hemos trabajado esto en clase, hemos dicho que es habitual, bueno, es habitual, que en muchísimas ocasiones ocurre que delante del adjetivo en grado comparativo de superioridad encontramos una partícula como much, por ejemplo, que lo que hacen es reforzar el significado, dar con más intensidad al significado del adjetivo y, por supuesto, ese than, THAN, para introducir el otro elemento con el que se compara, ¿no? Que es el que. Él compró una casa mucho más grande que la que el envidioso de su hermano Julián haya comprado. Esa sería un poco la traducción, ¿vale? Pero efectivamente, fijándose en el match y en el then, yo llego a la conclusión de que tiene que ser efectivamente bigger. Bueno, number four. Aquí había un poquito en la número 4, la del festival, había, bueno, no una trampa exactamente. In this very moment, the winner of the festival, his deserved prize. Hay un hueco, está el verbo give, y sobre todo empieza la frase con in this very moment. Antes de pasar a la forma de give, ¿qué tiempo tengo que utilizar? Sí, creo que de todos debería ser el más claro. ¿Qué tiempo debería utilizar si la frase comienza, como dice ahí, in this very moment? Pero ¿qué presente? El presente continuo, that's right. In this very moment, yo tendría que utilizar el present continuo. ¿Cuál era, digamos, un poco no la trampa, sino que sería un presente continuo, pero el verbo, la forma del verbo, por el sentido de la frase, debería ir en pasivo, que eso todavía no lo hemos visto, ¿vale? Es decir, que la respuesta debería ser the winner of the festival is being given, se le está dando el premio merecido. Pero efectivamente sería el present continuous. Aquí muy claramente por el in this very moment. Ya lo veremos. Si habéis puesto is given, genial, porque was given. Ah, pero fíjate, Alberto, no puede ser was given porque dice in this very moment, en este mismo momento. Entonces, tiene que ser el present continuous. En pasivo, been, eso es la forma ing del verbo to be. Ya lo veremos con la pasiva. La pasiva, de hecho, es de la última, los dos últimos puntos gramáticos, bueno, no, de los últimos suelen ser la pasiva y el reported speech, ¿vale? Haciendo. Entonces aquí, como dice at this very moment, o in this very moment, perdón, pues claro, es el continuo, como digo, pero es pasivo, efectivamente. Ok, vamos avanzando, casi para terminar. La número 5 dice, After a very long time thinking about it, the Prime Minister has decided resign. Resign significa dimitir, ¿ok? Así que aquí a veces ocurre, y viene bien que aparezca esta frase, que no tengo yo que poner el verbo en un tiempo verbal completo, en la forma completa del tiempo verbal, sino que ya me ofrecen el tiempo,
y de repente lo que tengo que hacer es completar ese tiempo verbal con lo que hay entre paréntesis. Me explico. Aquí ya nos dan el tiempo. Has decided, que es el present perfect. Pero yo tengo que encajar en esa forma verbal en present perfect el verbo resign. Es decir, que hay veces que ya dándonos más o menos el tiempo, dejando claro cuál es el tiempo, lo que tengo es que jugar más bien con la forma o con una de las formas verbales, con cómo se pone el verbo. Y ese es este caso. No me piden que elija el tiempo, ya está, has decided, sino que me dicen, oye, ahora yo tengo que encajar en esa forma verbal, o mejor dicho, en ese tiempo verbal, resign. ¿En qué forma iría? Pues efectivamente, como dice Alberto, sería has decided to resign. Ha decidido dimitir. El infinitivo. Decide va con to, ¿no? Mm. O sea, cuando decide va seguido de un verbo, va en forma de to más infinitivo. ¿Vale? Entonces, a veces ocurre esto, es decir, no tengo que poner el tiempo completo, ya me da el tiempo, la forma verbal, parte de la forma verbal, lo que yo tengo que hacer es que completarlo, insisto, con ese verbo que me da entre paréntesis. A veces puede ocurrir, no sé, que os ponga the Prime Minister has, el hueco y entre paréntesis el verbo decide. Entonces, ya te están diciendo que es un present perfect, tú lo que tendrías que escribir es solamente decided, es decir, la forma, en este caso, del participio, que es con lo que se completa los tiempos de perfecto, ¿no? Have o has y el verbo en participio. En este caso me pone el tiempo y tal y lo tengo que completar, como estábamos diciendo, con to más resign, con el infinitivo, con to de resign. Y vamos con el último, a ver qué tiempos hay por ahí. I have got no money now. If a lot, I'm playing to the most remote island in the world. Aquí la clave para deducir los tiempos está en la primera frase. I have got no money now. That's the situation. Esa es la situación de verdad, la real. Eso quiere decir que lo que viene a continuación, que me habla de si a lot, mucho, o un avión una isla muy alejada, is not real. Eso no es real. Lo real es que no hay de aquí. Lo que planteo a continuación es algo, como digo, ahora mismo y real. Entonces, los tiempos verbales que yo tenga que utilizar, y son tiempos verbales porque, como digo, aparece el verbo y no nos dan ningún tiempo completo. Los verbos, los tiempos verbales deben manejarse teniendo en cuenta eso. Es decir, que se sitúan en algo que ahora mismo por lo menos no está ocurriendo y en un futuro cercano no va a ocurrir. A lo mejor quizás, si las cosas cambian. Pues sería, but if I had, si tuviera, pasado simple, if I had a lot, I would take. Tomaría, cogería un avión a la isla igual. Algo hipotético. That's right. Como bien aclaró Alberto, aunque yo no haya dicho nada porque todavía no lo hayamos estudiado y nos hayamos centrado en los tiempos verbales, esto correspondería a una condicional. Esta de las oraciones en español de si pasara esto, pasaría lo otro. Si pasa esto, pasará. Concretamente, el segundo tipo del condicional que nos habla de situaciones que ahora mismo no ocurren, que son remotas, que son hipotéticas, pero que podrían ocurrir. Y combinamos, ya lo veremos en su momento, pues como aquí hemos hecho con los tiempos, en ese caso, en un caso el tiempo pasado simple, had, y el otro con la estructura would más un infinitivo. ¿Vale? Pero bueno, más o menos, eh, sin caer en las conditionals, algo podíamos sacar. ¿Vale? Bueno, si pregunto qué tal, me voy a decir, complicadísimo, muy difícil. Y bueno, yo no voy a ser yo el que diga que no. Yo siempre, bueno, lo que pasa es que Alberto tiene, que no creo que le moleste que diga esto, tiene muy buen nivel, y entonces pues no, lo demuestra en cada clase y tal, ¿no?
Viví en Eh, viví en el extranjero, o sea, que ya hay otras cosas que no. Perdón, Alberto, que no te digo. ¿Me oyes ahora? Sí, sí. A ver, viví en el extranjero 3 años, entonces, bueno, tengo nociones, no es regalado. Entonces, claro, hay otras cosas como matemáticas que se me dan como el culo, pero el inglés sí, pero por. Comento Alberto que es que estuvo 3 años, creo que he dicho, viviendo en el extranjero. Entonces, claro, el idioma lo aprendas relacionándote o lo aprendas de una manera formal, pues lógicamente lo aprendes. Entonces eso te da lógicamente una base. Lo que dice que hay otras cosas, como por ejemplo la matemática, y dice que no se le da tan bien. Pero bueno, está claro que el inglés, si lo manejas, entonces pues bueno. Pero ya comentaba, ¿no? Pues varias veces durante el curso he comentado que aquí nos vamos a encontrar compañeros de todos los niveles, ¿no? Los que tienen un muy buen nivel, como es el caso de Alberto, y los que tienen pues un nivel un poco más bajo. Pero como la idea del curso está muy centrado en prepararnos para el examen, bueno, yo lo que tengo, si me hace falta, es dar el salto a cierto nivel que me permita hacer el examen en condiciones. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Así que, y digo ahora también lo que iba a decir, no desesperéis, porque bueno, yo que tengo aquí a Rocío y Aida que están. No, no. Pero bueno, en su caso además es que se han incorporado recientemente, entonces lógicamente, bueno, ok. Pues ya, entonces en ese caso, Rocío ya sabe que, pues entonces tengo que empezar a reforzar esa base y tal y construirlo. Y dar tiempo, siempre dar tiempo, ¿vale? Y también, pues, si en casa los que estáis y tal, necesitáis eso también. Esto es una carrera de fondo, que empezó en septiembre o cuando os haya incorporado y acabará la primera semana de mayo, la semana de antes del examen, ¿no? Que son como el 13, el 14 o algo así, creo que son. Sí. Vale. Bueno, sí, eso sí es verdad. No, no, ahí no nos vamos a decir qué tal, ¿no? Pero bueno, yo siempre, y sobre todo en estos comienzos, hay que ser, o sea, siempre, pero especialmente en estos comienzos, ser positivo. Es decir, ok, me hace falta tal, pero voy a estudiar. El cometido nuestro, y el cometido mío en este caso con el inglés, es ofreceros las herramientas para que deis ese salto pues, para que sea necesario. Y bueno, y lo digo siempre, no por echar flores y tal, echarme flores, pero hasta ahora, digamos, en general, muchos alumnos que ya han pasado por aquí y que tenían niveles pues relativamente bajos al empezar, no puedo decir si han subido su nivel o no han subido, lo que sí os puedo decir es que se han enfrentado al examen con garantía y lo han aprobado. ¿Vale? Eso sí. Ok, no sé si hay alguna preguntita o algo. No. Ok, pues cerramos aquí.